Además, por instrucciones de la administración de este auditorio, les solicitamos que al término de las clases nos hagan el favor de depositar la basura en su lugar. Asimismo, queremos informarle que en apoyo al movimiento denominado El 9 Nadie se mueve, las instituciones organizadoras de este diplomado en apoyo de la mujer y en consecuencia de dicho movimiento, se recorre la clase del próximo lunes 9 de marzo al día miércoles 11 de marzo del presente año. De igual manera, se les informa que las listas de asistencia para registrar su salida estarán disponibles una vez que se haga entrega de reconocimiento a la ponente, lo que les solicitamos permanezcan en su lugar hasta la entrega del mismo. Por otra parte, se les informa que la clase del día de ayer con el tema denominado Procedimientos sancionadores e individualización de la sanción se pospone para el próximo lunes 23 de marzo del presente año, por lo que aprovechamos para mencionarles que por cuestión de logística de los ponentes foráneos, las subsecuentes clases serán en punto de las 15 a las 18:30 horas. Muy buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas, la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAT les dan la más cordial de las bienvenidas a los trabajos del Diplomado en Derecho Electoral. Por otra parte, el día de hoy tenemos el gusto de recibir a la licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza, asesora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien me voy a permitir leer su semblanza. Licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue asesora de la consejera electoral María Marván Laborde en el antes Instituto Federal Electoral y asesora de la Unidad General de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de Ciencias Políticas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido consultora de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. En el proyecto específico del protocolo Modelo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, el caso de Oaxaca. Actualmente se desempeña como asesora en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la licenciada Marta Alejandra Tello Mendoza, quien nos va a exponer el tema denominado Reelección, Representación Proporcional en Ayuntamientos y Congresos. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí me gusta pararme cuando en estas clases. Pues muy buenas tardes. Para un honor y un placer estar aquí esta tarde en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Le contaba a la consejera Blanca, perdón, a la magistrada, que yo le tengo un cariño muy especial aquí a Tamaulipas, porque mi papá vivió muchos años en Nuevo Laredo, entonces lo visitábamos todos los veranos y nos quedábamos en una granjita ahí en Nuevo Laredo, y también mi abuela materna era de Tampico, entonces le tengo especial cariño a esta tierra. Nunca había venido a Ciudad Victoria, pero para mí es un honor y un placer estar esta tarde con todas y todos ustedes. Bueno, pues el tema del día de hoy es reelección y representación proporcional. En un primer momento vamos a hablar de la reelección porque digamos que es un tema un poquito menos técnico, y en un segundo momento vamos a ver ya el tema de la representación proporcional. Vamos a entrar sin más preámbulo de lleno a la materia. A ver, ¿qué es la reelección? Creo que no genera tanta duda el concepto de la reelección como tal. Sin embargo, sí vamos a acotar que en esta tarde nos vamos a referir a la reelección legislativa, es decir, de los congresistas, de los legisladores y legisladoras, de los cuerpos representativos,
pero también de los integrantes de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, como ustedes sabrán, la reelección y su reintroducción al sistema electoral mexicano, la reelección presidencial no es un tema que ahorita, bueno, que se haya introducido con la reforma, entonces la vamos a acotar simplemente a la reelección de los cuerpos representativos y de los miembros de los ayuntamientos. ¿Qué es la reelección? Pues simplemente es la elección consecutiva, sin interrupciones, de los órganos, de los cargos de representación popular. Pero, ¿qué hay detrás del tema de la reelección? ¿Por qué nos costó tanto trabajo reintroducir este tema, o este tema, esta modalidad del voto pasivo en nuestro país? ¿Cuál es la discusión teórica, conceptual que hay detrás de la reelección? Pues bueno, desde que los órganos de representación, ya estoy hablando de las asambleas legislativas, los congresos, dejaron de ser órganos estatamentales y empezaron a ser órganos de representación popular. Estoy pensando en la Inglaterra del siglo XVIII. A partir de ese momento empieza la discusión acerca de cuánto tiempo deben estar los congresistas, los asambleístas en el poder. ¿Es válido que estén los miembros del Congreso, del Parlamento inglés? Esa era la pregunta. ¿Es válido que estén los asambleístas del Parlamento inglés de manera indefinida en el cargo de un poder, en el cargo, en su puesto, o debe de ser limitado? Recordemos que en la democracia uno de los principios básicos es la alternancia del poder público, la rotación de las élites. Entonces, desde que empieza estos órganos, el Parlamento británico, a ser un órgano de representación popular, que se hace este cambio, pues empieza esta reflexión acerca de cuánto es el tiempo adecuado que deben estar los legisladores y los asambleístas en el poder político. Entonces, la discusión, como ven, ya es vieja, ya tiene varios siglos detrás. Y al principio, si bien Inglaterra nunca tuvo, digamos, nunca adoptó la prohibición de la reelección legislativa, vamos a ver que uno de los principales filósofos políticos de Inglaterra, vamos a ver que Jeremy Bentham, que es uno de los teóricos políticos más influyentes del siglo XVIII, va a ser uno de los que va a defender la restricción de la reelección. Ustedes ven, va a sugerir que perpetuar a los legisladores en el poder puede causar, pues es como una tentación a continuar, es una tentación para quebrantar, digamos, la ética pública, y que cualquier aspiración a seguir continuando con el poder, pues es corruptora, ¿no? El poder parte del hecho de que el poder puede llegar a ser corruptor, y en ese sentido consideraba que no era bueno, y eso fue, digamos, la idea que le vendió a la Asamblea Francesa de la Primera República Francesa. Y en efecto, la Primera República Francesa va a... es para el otro lado. Esta sugerencia de Bentham nunca fue aplicada en el Reino Unido, pero en Francia
sí siguieron esta restricción y entonces la reelección se prohibió durante la Primera República Francesa y también en la Constitución de Cádiz y en Apatzingán. Entonces, al principio sí estaba esta idea de que el poder político puede llegar a corromper y que se necesita necesariamente poner un tiempo específico de mandato a quienes representan los intereses legítimos del pueblo para continuar en el poder. Entonces, esta fue, digamos, como la primera tesis. Sin embargo, vemos que otro de los grandes teóricos políticos, Benjamin Constant, en 1815 va a ser de los primeros defensores de la reelección. ¿Por qué? Porque contrario al argumento de Bentham, Benjamin Constant sí sostiene que mantener a los legisladores en el poder ayuda a que estos se profesionalicen, pero sobre todo a crear un vínculo mucho más cercano con quienes son al final de cuentas los dueños de la soberanía, que son los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, las ideas de Benjamin Constant en el siglo XIX van también a influir para que la reelección se incluya se incluye en las principales constituciones de Iberoamérica. Entonces, como ustedes pueden ver, en Europa ya había una gran discusión sobre este tema durante el siglo XVIII, pero no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y Alexander Hamilton, uno de los más famosos federalistas, también va a defender la reelección porque señala que la reelección es un aliciente para evitar que quienes tienen el poder político por un tiempo específico se dediquen a robar o a pervertir, digamos, los intereses de la ciudadanía y a seguir intereses propios y a seguir los intereses de la ciudadanía en general. Entonces, digamos que esas son las dos principales posturas, pero en términos generales, la idea más aceptada es que la reelección sí contribuye a que los órganos representativos, por un lado, se especialicen, pero lo más importante, generan son una forma de rendición de cuentas vertical. Es una forma en que la ciudadanía puede calificar y evaluar el mandato de sus representantes. Sin embargo, hay que hacer aquí una acotación muy importante. La reelección ya no es tanto un tema a discutir dentro de los sistemas parlamentarios, porque para llegar a ser, por ejemplo, primer ministro o primera ministra, pues es natural tener una carrera consecutiva como legislador, periodos consecutivos en el cargo. Entonces no es mal visto dentro de los sistemas parlamentarios que alguien se perpetúe en su cargo legislativo por mucho tiempo. Pero en cambio, el dilema de la reelección, pues sí tiene una connotación política, o hay una discusión política de más fondo y de más peso en los sistemas presidenciales, porque pues es muy diferente la lógica en cómo la relación que va a tener el Poder Ejecutivo con los congresos de los sistemas presidenciales. Y bueno, yo creo que todos estamos un poco al día de cómo en algunos sistemas electorales de América Latina, estoy pensando en Venezuela o en Bolivia, Costa Rica también, en algunos sistemas electorales de América Latina se ha considerado que la reelección es un derecho humano. Al rato lo vamos a discutir. Es la reelección un derecho humano, pero esto ha sido defendido por algunos países de América Latina con el afán de justificar y legitimar mandatos presidenciales más allá del periodo constitucional primigenio,
¿no? Entonces estoy pensando en lo que pasó en Bolivia con Evo Morales y lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, en donde los máximos órganos constitucionales sí han considerado que es una restricción al derecho humano de ser votado, limitar o prohibir la reelección para el caso de presidente de la República. Entonces, pues bueno, hay una discusión ahí muy interesante. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la reelección es positiva, tiene más ventajas o más desventajas? Me gustaría escuchar alguna opinión antes de continuar con el caso mexicano. ¿Qué opinan de esta primera discusión? Del lado contrario, pues si no funciona, pues lo mejor es que quede fuera y no reelegirse. Entonces creo que depende de la situación y el momento en el que lo estemos viviendo, si es positivo para la ciudadanía o si es de una forma negativa. Entonces creo que es igualitario. ¿Alguien más? ¿Cómo ven esta discusión? Será, quiero retomar un poco el primer planteamiento que hice de ¿cuánto tiempo debe estar un representante popular en el poder? ¿El poder realmente corrompe o realmente necesitamos que nuestros legisladores... Hola. ¿O es realmente importante que nuestros legisladores estén un tiempo específico en sus cargos de forma consecutiva para profesionalizarse y rendir cuentas? ¿Qué opinan? ¿Alguna de estas ideas los convence, no los convence? ¿Alguien más quisiera dar su punto de vista? Todavía están un poco... Buenas tardes. Pues desde mi punto de vista, la historia habla por sí sola. ¿Cuál es la historia? Que perpetúa en el poder, corrompe. Entonces, si la historia habla, ¿por qué queremos cambiar sistemas? Si bien es cierto que no todos los funcionarios son corruptos, lo cierto es que no es el funcionario propiamente el que es el corrupto, sino dentro de ese parlamento existen movimientos que son los que hacen que se corrompa el poder. Entonces, todos los ciudadanos, yo creo, cuando queremos ocupar un cargo de representación proporcional, que andamos en campañas, sabemos las necesidades, pero ya cuando llegas a ocupar el cargo, la cúpula de poder no te deja. Entonces, de nada sirve una reelección si existen dentro de ese sistema parlamentario un grupo que se impone, que no permite que avance en las decisiones de los que llegan a tomar el cargo. Entonces, desde mi punto de vista, la reelección no beneficia a la ciudadanía, porque si perpetúa va a seguir con ese mismo órgano. En cambio, llega otro, puede ser que ese quien llegue no acepte entrar al juego que existe dentro del sistema institucional. Mi punto de vista. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? De este lado. Fuerte. Claro. Ok. Bueno, pues estas son, digamos, las principales perspectivas. Ya vimos aquí vemos en el auditorio que
precisamente están las dos principales posturas en torno a la reelección legislativa. Hay quienes creen que inevitablemente el poder, la cúpula de poder, el ejercicio de un poder soberano llega a corromper y en ese sentido se debe cambiar, porque además, como les mencionaba, hay un principio fundamental de la democracia que lo señalaban los teóricos elitistas de la democracia italianos, Mosca y Pareto. Debe haber una rotación, aunque sean élites, pero debe haber una rotación de esas élites para considerar un régimen democrático. Pero por otro lado está la idea de que si una persona, pensemos en nuestros legisladores federales, están solamente 3 años en el cargo y luego hacen una pausa y luego vuelven a entrar y luego otra pausa, no hay una especialización, no hay una forma en que la ciudadanía pueda verificar, calificar su mandato, premiarlos y castigarlos. Por un lado, no hay esta oportunidad de hacerlo, pero también hay algo muy importante que quiero que tengan dentro de sus reflexiones, que es la militancia partidista. La reelección también ha sido un gran tema de discusión y no le entrábamos aquí en México. Les voy a decir un poco lo que dicen los especialistas, los teóricos al respecto. Señalan que es porque los partidos políticos, cuando no tienen reelección, controlan de forma más directa la carrera política de sus representantes, de a quienes van a postular. Cuando hay reelección, las personas que han estado en el ejercicio del poder pueden demostrarle a las cúpulas partidistas que la ciudadanía los apoya. En ese sentido, el partido va perdiendo cierto poder frente a la carrera de los representantes populares. Entonces, hay una tensión entre los representantes y los partidos políticos que los postulan. La reelección tiende a minar esta disciplina partidista y control desde el control central de los partidos políticos en las carreras políticas. Entonces también por ahí está un poco esta, digamos, tensión hacia la reelección. Pero vamos a ver ahora, ya vimos un poco cuál es la discusión en términos teóricos, que si ustedes están de acuerdo tiene que ver con algo mucho más profundo que es la moral humana y si existen adecuadas medidas de control de la naturaleza humana en el poder. Pero vamos a ver ahora cuál ha sido, digamos, la evolución de la reelección en México. Vamos a ver que la reelección en nuestro país especialmente ha estado un poco mitificada por esta idea que todos tenemos de la Revolución Mexicana, que todos recordaremos el lema de sufragio efectivo, no reelección, que si bien fue acuñado por el partido antirreeleccionista y por Francisco I. Madero, en realidad es irónico que esa frase la creó Porfirio Díaz, porque precisamente Porfirio Díaz se rebeló en contra de la intención de Benito Juárez de perpetuarse en el poder. Entonces, todos sabemos que a partir de la Revolución Mexicana se instaura como un principio máximo y fundador de nuestro sistema político un principio antirreeleccionista. Y paradójicamente, el primer partido político en México, oficialmente, digamos, legal, es el partido antirreeleccionista. Entonces, vean de qué manera como digamos, pues, un poco sospecha o desconfianza ante la reelección, pues tiene pues unos antecedentes muy importantes y que los traemos en el ADN histórico de manera muy importante. Entonces, no me acostumbro. Entonces, pues sí, en México, digamos que tenemos desde la Revolución Mexicana, desde la Constitución de 1917, esta idea de la no reelección, pero, ojo, aquí solamente estábamos hablando
y lo prohibía la Constitución, la reelección del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no había alguna prohibición expresa para reelegir legisladores o miembros de los ayuntamientos. Vean esto, hasta 1933 que se prohíbe oficialmente cualquier forma de reelección local y federal y para cualquier cargo de elección popular en todo el país. Aquí puse la imagen de Plutarco Elías Calles con el logo del PNR, porque aquí me parece muy emblemático y es muy importante para entender el tema de la reelección. ¿En qué año se funda el PNR, que es el antecedente del PRI? ¿Alguien recordará? ¿Alguien recordará la fecha? Pues muy cerquita de estos años, en 1929. En 1929, Plutarco Elías Calles, con una visión, de verdad, una visión yo creo que muy, una visión de Estado, decide fundar el Partido Nacional Revolucionario, porque justo después, fíjense esto, de la muerte, del asesinato de Álvaro Obregón, ¿cómo era la alternancia del poder político inmediatamente después de la Revolución Mexicana? A balazos. No había democracia. Karl Popper, uno de los teóricos más importantes de la democracia, ha dicho que lo fundamental de todo régimen democrático es la alternancia del poder político sin derramamiento de sangre. Entonces, imagínense que desde la Revolución Mexicana los principales grupos revolucionarios se peleaban entre ellos el poder político a través de balazos. Entonces, después del asesinato de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles dijo: hasta aquí, necesitamos alguna estrategia para estabilizar el sistema político apenas naciente. ¿Y qué hizo? Fundó el Partido Nacional Revolucionario como una confederación de diferentes partidos políticos revolucionarios, y ahí se fue creando, digamos, poco a poco el sistema corporativista que va a, digamos, fundar el sistema político mexicano a partir de entonces. Entonces, en esta lógica de ir fortaleciendo un sistema de partido hegemónico, como Giovanni Sartori nos dice, que se vuelve el sistema político mexicano, en esta lógica de ir consolidando un sistema de partido político fuerte, centralista, donde el presidente podía controlar todo, es que en 1933 prohíben la reelección de todos los cargos de elección popular para seguir la lógica de un poder fuerte, de un poder presidencial fuerte. ¿Y qué pasa después? Es hasta 1997 más o menos. Creo que esta fecha también es muy importante porque curiosamente, bueno, no nada es curioso en nuestra historia política, pero en 1997 es el primer año en que el PRI pierde la mayoría legislativa la mayoría en la Cámara de Diputados. Es el primer año. Entonces es un año fundamental. Y justo en este año empiezan las discusiones y la presentación de iniciativas para reintroducir la reelección al sistema electoral. Personas como nos dice Fernando Duarac en un libro que pueden consultar en la editorial del Tribunal Electoral, nos dice Fernando Duarac que teóricos como Benito Nasif, ya se me fue, bueno, pero empiezan en este momento diferentes teóricos importantes a defender la idea de la reelección legislativa. ¿Y cuál es a qué le apuestan los académicos, los politólogos, los abogados expertos en derecho electoral en esta época a la reelección legislativa? A dos elementos que ya un poco mencionábamos hace rato. El primer elemento es la posibilidad de que la ciudadanía pueda evaluar y tenga un vínculo más directo con sus representantes, por un lado.
Y el segundo elemento que van a defender en estas discusiones que, digamos, empiezan a nacer en 1997 es la profesionalización de los órganos legislativos. ¿Sí? Entonces, empieza a meterse la discusión de nuevo justo cuando el PRI empieza a perder la hegemonía en el Congreso de la Unión. Perdón, todavía no aprendo que el de abajo es para... Y bueno, finalmente llegamos al 2014, en donde después de pues un pacto, digamos, que hicieron en este año los partidos políticos, acuerdan, de manera forzada algunos, reintroducir la reelección legislativa. ¿Y en qué consistió esta reforma constitucional? Muy sencillo. Los diputados federales pueden reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. También los senadores, si ustedes transforman estos 4 periodos consecutivos, da un total de 12 años. Entonces, digamos que esa es la regla general actualmente en el sistema electoral mexicano. El límite puede ser 12 años. Los senadores, en ese sentido, pueden reelegirse hasta por 2 periodos consecutivos. Hasta el momento no, a pesar de que la reforma se implementó en 2014, en ese momento no aplicaba para los legisladores que estaban en el cargo en ese momento. Entonces, a nivel federal, todavía no pasa la reelección legislativa, la vamos a ver hasta el 2021, para el caso de los diputados y diputadas, y para el caso de los senadores y senadoras hasta el 2024. ¿Y qué pasa para el caso de los diputados locales? Pues igual, hasta por 4 periodos consecutivos, pero aquí sí es muy importante mencionar que la reforma constitucional, el legislador, sí dejó para la esfera del legislador local, en su libertad de configuración legislativa, por cuántos periodos se pueden reelegir los diputados y diputadas locales, pero la Constitución sí es clara al decir que hasta por un periodo de 4 años. Entonces, cada estado, cada entidad federativa puede tener diferencias en el periodo de mandato, de reelección. Ahora, ¿qué pasa con las presidencias municipales, las regidurías y los síndicos? Pues la Constitución establece que hasta por un periodo más, siempre, vean esta regla que puso la Constitución, siempre que los periodos de mandato de los ayuntamientos no dure más de 3 años. Entonces, por ejemplo, hay casos como Veracruz, que el mandato de los presidentes municipales es de 4 años, entonces ellos no pueden ejercer esta modalidad del derecho al voto pasivo porque no cumple con esta regla constitucional. Ahora, pues bueno, creo que en general no hay como mayor problema. Recordemos la regla principal. Los partidos pusieron un candado. Si bien se celebró, digamos, de manera general esta reforma, porque pues es un aliciente para lo que ya les había mencionado, para controlar verticalmente a los partidos políticos, para profesionalizarlos y romper esta disciplina partidista, que es muy estricta. Sin embargo, pusieron un candado en la reforma porque para la reelección si tú te quieres reelegir, tienes que volverlo a hacer por el partido político que te postuló. Siempre y cuando no hayas perdido la militancia o renunciado al partido durante la primera mitad de tu mandato. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí puede buscar reelegirse con el apoyo de otra fuerza política, pero sí esto pasa durante la primera mitad del mandato. Si esto no pasa, pues seguir las reglas de la legislación. Ahora, ¿qué pasará con los candidatos independientes? ¿Pueden reelegirse? ¿Qué opinan? Sí, no. ¿Sí? Deberían.
¿Qué opinan? ¿Tendrían que volver a pedir el apoyo ciudadano, las firmas, el porcentaje de apoyo? ¿Sería equitativo? Pues aquí, pues fíjense que algunos estados sí lo regularon para pedir esto. En algunas entidades federativas está muy clara la regla que los candidatos independientes deben de solicitar de nuevo el apoyo ciudadano, pero en algunos otros no. Entonces vamos a ver qué pasa ahora que sean las elecciones federales y que los candidatos independientes que hayan ganado busquen reelegirse, qué criterio se va a implementar. Pero, pues en teoría tendría que haber reglas como más equitativas, ¿no? Porque, bueno, ese es uno de los principales debates. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la reelección? ¿Qué problemas se les ocurre a ustedes que pueden presentarse o se han presentado para el caso de la reelección? ¿Algún problema que se les ocurra? Exacto. Exacto. ¿Quién dijo de este lado equidad? Muy bien. Está relacionado a las dos cosas, ¿no? Exacto. Una de las principales críticas a la reforma, a esta reforma constitucional, fue que iba a entrar abiertamente en contradicción con diferentes principios de nuestro sistema político electoral. Y uno de esos principios, precisamente, es el principio de la equidad en la contienda. La reforma, si ustedes, como todos ustedes recordarán, la reforma constitucional de 2007 tenía como principal objetivo hacer una cancha pareja para todas las fuerzas políticas, ¿no? Y entonces se prohibió desde la Constitución la contratación de tiempos de radio y televisión, y se modificaron varias reglas para proteger este principio constitucional de la equidad. Entonces, una de las principales críticas que hay en torno a la reelección legislativa es que puede entrar en contradicción con el principio de equidad. Y precisamente uno de los temas que más se han, digamos, discutido es si los legisladores que buscan reelegirse deben o no separarse del cargo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se deben de separar del cargo o no? ¿Por qué? A ver. Por acá nos dicen, a ver, ajá. Del pueblo, no las está atendiendo como tal, sino está atendiendo una cuestión, no quiero decir si personal, pero está teniendo una campaña. Entonces debe dedicarse a la campaña o atender las necesidades del pueblo. O sea, es una o es otra. Que no va a estar en las dos al 100%, ya independientemente de todas las cuestiones de manejo de información, recursos, más. Ahora sí que es la convicción pues moral que debe atender de su trabajo. Pero, a ver, me voy a poner abogado del diablo. Pero, ¿qué tal si uno de los propósitos de la reforma era precisamente evaluar el trabajo de nuestros representantes?
si renuncia al cargo y viene el suplente, un tercero, ¿a quién le podemos adjudicar la responsabilidad del mandato? ¿A él o al suplente? Bueno, Cuando una persona por y se va a una campaña, va de candidato, ellos siempre piden permiso y dejan a alguien en su lugar, que es el suplente, ¿verdad? Toca la mala suerte de que si no ganaron, pues se regresan otra vez a su lugar, y si no, ya siguen, hayan ganado. Bueno, ya lo comentaron varias personas que me antecedieron la voz. La legislación, si la legislación no establece que deban separarse del cargo, obviamente, pues no tienen que hacerlo, ¿eh? No se pueden establecer restricciones mayores a las que establece la ley mediante un criterio, porque solamente el legislador tiene esa atribución, ¿verdad? En el desarrollo legislativo o la facultad de liberación de desarrollo legislativo, vamos. Ya hay criterios también en el tema de los legisladores que no manejan recursos públicos como tal. El recurso público, que en ocasiones se ha señalado por equiparación, es su tiempo, pero también sobre ese punto ya hay criterios. Se ha dicho que cuando están fuera del periodo de sesiones, bueno, pues sí pueden asistir a eventos proselitistas porque no están desviando sus atribuciones. Esa es la parte de lo que hay en desarrollo en cuanto a jurisprudencia o precedentes. Yo creo, en el caso de los legisladores, no creo que como tal exista una falta de equidad en la contienda electoral, porque efectivamente tiene que ver con la reelección. Hay un análisis, se supone, de la ciudadanía respecto del funcionamiento de este funcionario, de este legislador, por el trabajo que ha desarrollado. Y la limitante que existe para esta persona, para un legislador que pretende reelegirse en una campaña electoral, pues es precisamente que no utilice recursos que están a su cargo, camionetas, que no utilice recursos como viáticos, que son del área público, y que no desatienda su función, es decir, cuando está en el periodo de sesiones del Congreso. Yo creo que si cumpliera esa parte, no vería cómo pudiera infringir el principio de equidad. Muchas gracias. Pues como comentaron desde la primera fila, esto ya fue tema de pronunciamiento tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en efecto, no existe una obligación constitucional de separarse del cargo, salvo que esté específicamente establecido en una ley estatal. Está dentro del ámbito de configuración legislativa. Pero más allá de eso, que es evidentemente muy importante que lo sepamos como cuáles son los precedentes. El punto, recordemos que en política y más en el derecho electoral, en nuestro sistema electoral, una cosa es la legalidad y otra cosa también lo moralmente aceptable, y la discusión que está detrás de esto es, naturalmente, quienes están en un cargo van a tener más ventaja frente a la ciudadanía, es lo que algunos sostienen, porque pues ya son conocidos de entrada y pues necesitan menos recursos, digamos, para darse a conocer con la ciudadanía. Sin embargo, como mencionaban allá atrás, pues en teoría, si se comportaran conforme a las reglas del juego, no tendrían por qué utilizar los recursos públicos, y por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que no hay obligación de separarse del cargo siempre que vayan a hacer actos proselitistas fuera del horario laboral, que no utilicen para nada recursos públicos, ni hagan actos anticipados de campaña, ni utilicen al personal que trabaja con ellos en el horario laboral. Entonces, si en una entidad federativa el horario es de 8 a 4, pueden hacer actos de campaña de 4:30 en adelante. Y no pasa nada. Entonces, esa es la discusión. ¿Es ético? ¿Es correcto? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado?
¿Confiamos o no en la tarea de fiscalización de las autoridades? Hay muchas preguntas y pues ahí vamos trabajando en estos temas. ¿Qué otro problema nos hemos encontrado a partir de la reforma constitucional? Algunos candidatos y candidatas que han aspirado a la reelección han acudido ante las instancias jurisdiccionales argumentando en diferentes casos violación, restricción a su derecho humano de ser votado en aquellos casos en donde los partidos políticos han decidido no volverlos a postular. Y aquí hay una pregunta importante que les quiero hacer. ¿La reelección es un derecho humano? ¿No? Sí, no. También había este debate porque mucho se decía, si se acordarán, que qué iba a pasar cuando se implementó apenas esta reforma, cuando entrara en contradicción la reelección con otro principio como el de la paridad. ¿Qué debe estar encima de qué? ¿La paridad o la reelección? Y muchos empezó a especular y a hablar y a decir en torno a la reelección como un derecho humano. Pero ¿será o no será un derecho humano la reelección? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? ¿Qué han dicho qué encontramos en los estándares internacionales, la doctrina internacional? ¿Es un derecho humano o no lo es? ¿Será o no un... Pues bueno, como les mencionaba en la introducción del curso, ¿por qué no? ¿Una idea de por qué no? Yo considero que la figura de reelección no es en sí propiamente un derecho humano, porque es una figura creada, ¿cómo explicarle? Para acceder a un cargo que está sub juris a que tu partido te postuló. Entonces no puedo decir que ya es un derecho propio mío, creado por mí, generado por mí, por el hecho de ocupar un cargo, porque está sub juris a que un partido te postule. Entonces, a partir de eso no puede ser ya un derecho humano adquirido. Se requiere de un acto posterior. Esa es mi... ¿Alguna idea complementaria o idea contraria ahí atrás? ¿Alguna? Muy bien. En efecto. Bueno, recordemos que... Es de acuerdo al... Excelente complemento, excelente apunte. Pues recordemos que, como todo en la vida, no hay verdades absolutas y es muy difícil decir, ¿no? No es un derecho humano y se acabó. Pero ¿cuál es el consenso mayoritario de los expertos en este tema? Consenso mayoritario, y estoy hablando, por ejemplo, de los expertos de la OEA, de la Comisión de Venecia, han llegado, después de un estudio y revisión de diferentes escritos académicos y discusiones, han llegado al consenso de que en efecto no puede considerarse
la reelección como otro derecho político adicional al catálogo de derechos humanos y derechos políticos reconocidos en el derecho internacional. Entonces, ¿cómo debe de interpretarse en ese sentido la sugerencia, el estándar internacional y lo que ha también dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es que es una dimensión del derecho político a ser votado. Es una dimensión, como lo mencionaban de este lado, es, digamos, una dimensión adicional de este derecho y que se puede, digamos, limitar o restringir siempre que pase un test de proporcionalidad. Entonces no debe ser, digamos, considerado a priori un derecho humano, sino como una dimensión o una posibilidad más para ejercer, en concreto, el derecho político a ser votado. Ese es el derecho prioritario, digamos, el derecho humano es el derecho a ser votado. Pero vean algo que es además muy importante de lo dicho por estos expertos internacionales, expertos y expertas, es el hecho de que la reelección no es como tal un derecho político para quienes están en el ejercicio de un puesto público. Y vean qué interesante está esto. Se ha establecido que más allá del derecho político de los quienes están en el cargo, el verdadero derecho humano está en la dimensión colectiva del derecho a votar. ¿A qué me refiero con esto? A que se considera que la reelección es un derecho político de todas y todos los ciudadanos para poder evaluar y quitar del cargo a representantes populares que no nos satisfacen. Esa es la reflexión que me gustaría subrayar en esta tarde aquí con ustedes. Y la reelección en ese sentido, la dimensión más importante de la reelección es entonces el derecho a votar en su dimensión colectiva, en su dimensión social. Y así lo ha interpretado tanto la Sala Superior como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sendas acciones de inconstitucionalidad y diferentes impugnaciones en casos concretos. Entonces vean qué interesante. ¿Qué otro dilema encontramos? Me gustaría, para hablar del siguiente dilema, ir a un caso muy concreto. Ay. Le agarro la onda a esto. Aquí está. ¿Qué pasa cuando la reelección entra en choque, colisiona con la paridad de género y y el principio de autoorganización de los partidos políticos? Ambos son principios constitucionales y fundamentales de toda democracia y todo régimen democrático. Debe de prevalecer, así de entrada, el principio de reelección o el principio de paridad o el principio de autoorganización de los partidos políticos uno sobre otro. ¿Cuál tendría más peso constitucional en su opinión? ¿Por qué? Aquí votan por la paridad allá. ¿Qué pesa más? ¿La paridad sí es un derecho humano? ¿Es un principio? ¿Y debe estar por encima de la reelección? ¿Podemos decir que un principio está por encima de otro a nivel constitucional? ¿Es válido afirmar eso o no es válido? Sí, ya está resuelto. Pero, a ver, ¿y qué se resolvió?
permanente es el de la... Pero en todos los casos podemos... La reelección era más bien como una restricción que existía antes. Y al momento en que ya se permitía la reelección era como el levantamiento de ese obstáculo, de esa restricción para poder estar en condiciones de participar, más no así como un derecho como tal adquirido para poder ser candidato. Y al momento que se hablaba de la paridad, lo que se comentaba, la argumentación era en el sentido de decir que la paridad como principio constitucional sí era una obligación que tenían que cumplir los partidos políticos y que si en un momento dado estaban en contraste uno y otro, tendría que prevalecer el principio de paridad, esa obligación de integrar las listas paritarias, digamos, o las candidaturas, integrarlas de manera paritaria. Lo mismo pasaría con la autoorganización de los partidos políticos. Muy bien. Les voy a contar este caso concreto y vamos a ver qué pasa. Otra vez me equivoqué. A ver, vamos a hablar del sub-JDC 1172-2017, que seguramente muchos tuvieron noticia de este caso. ¿Qué pasó? Les voy a contar muy brevemente el caso. Pongan atención, mucha atención. Les voy a contar este caso. A lo mejor ya se lo conocen porque ya todos se lo conocen. Son aquí más expertos que yo en este tema. Pero ahí va. A ver. El Instituto Electoral de Chihuahua aprobó en el proceso electoral local de 2017 y 2018 una medida afirmativa adicional a la que ya había aprobado el legislador local en los bloques de competitividad para que estos cumplieran con el principio de la paridad de género. ¿Sí recuerdan este caso? ¿Por qué? A ver, sí, va por ahí, pero a ver, vamos un poco más para que nos quede como más claro el tema y de por qué en este caso no aplicó que la paridad estuviera encima, ¿no? A ver, ¿así? Les voy a terminar de especificar este caso y me dicen si se parece. A ver, primero, el legislador en Chihuahua puso en la ley a nivel legislativo esta acción afirmativa, que en los bloques de competitividad que tienen que poner los partidos políticos, tenían que cumplir los 3 diferentes bloques, pero tenían que presentarse con paridad de género en esos 3 diferentes bloques de competitividad, ¿no? Bajo, medio y alto, pero en todos debía cumplirse con la paridad de género. Pero el Instituto Electoral Local implementó adicional a esta medida del legislador unos lineamientos en donde metía como obligación adicional que los partidos políticos presentaran listas alternadas en estos bloques de competitividad. ¿Cuál fue el argumento? Que dentro de los bloques de competitividad, si no fuera suficiente ya que los partidos políticos buscan cómo evadir, postular a las mujeres en los diferentes cargos de elección popular, argumentaban en el instituto local que en los diferentes bloques de competitividad, a pesar de que tuviéramos el alto, el medio y el bajo, los partidos políticos encontrábamos una diferencia importante en el bloque de competitividad alto entre el porcentaje más alto y el porcentaje más bajo. Una diferencia como de 4 puntos porcentuales. Y que ahí se encontraba que los partidos políticos, para evitar que ellos nominaran a las mujeres dentro de esos bloques de competitividad en el porcentaje más bajo, se estaba pidiendo una regla adicional de poner lista alternada de género.
hombre y mujer, para así asegurar que no mandaran a las mujeres dentro de los bloques de competitividad más alto al más bajo. ¿Sí me explico? Entonces, pues obviamente esto se impugnó, como todo se impugna en nuestra materia, llegó a conocimiento de la Sala Superior y, en efecto, se revocó. Pero ¿cuál fue el argumento central de la Sala Superior? Bueno, la magistrada Soto estuvo en contra, emitió un voto particular, pero ¿cuál fue el argumento central de este caso? Y lo traje aquí a colación porque entró directamente en colisión, con la reelección legislativa. El argumento fue que se tienen siempre que, en la medida de lo posible, evaluar las acciones afirmativas. Si bien, y esto argumentaban todas las asociaciones, las demandas que estaban en contra, señalaban que hay una obligación constitucional y convencional del Estado mexicano para que desde las autoridades administrativas emitan todas las medidas que estén a su alcance para garantizar la paridad de género como un principio convencional y constitucional. El criterio, exacto, ella lo dijeron muy bien. Las acciones afirmativas no pueden ir en contra de las mujeres, porque aquí la idea es que las mujeres, como un grupo social históricamente vulnerado, tiene esta acción afirmativa. Entonces las acciones afirmativas no pueden ir en contra de las mujeres. Por eso no se considera ahí que se esté violando el principio de paridad. Ese es el criterio un poco que se ha seguido. Sí, exactamente. Pero entonces, vean esto que es muy importante. El tribunal local... No, está bien. Está muy bien. Aquí estamos en confianza y podemos hablar. A ver, el tribunal local había dicho que se había... Bueno, uno de los argumentos es que se estaba abusando la facultad reglamentaria del Instituto Electoral Local, del OPLE. Pero la Sala Superior dijo que eso no era la problemática, porque desde la reforma constitucional de 2011 y por todos estos parámetros internacionales, es una obligación de todas las autoridades del país de hacer todo lo que esté al alcance para garantizar la paridad de género. Eso es un hecho irrefutable. Pero no se debe... estas medidas, y esto fue lo que dijo la Sala Superior, no pueden... tienen que ser razonables, proporcionales, idóneas y necesarias, y no pueden, digamos, ir en contra o ir desproporcionadamente en contra de otros principios constitucionales. En este caso, se identificó que era desproporcional la medida, desequilibrada, respecto al principio de la reelección y el principio de autoorganización de los partidos políticos. Entonces, se citaron estándares internacionales para decir que las cuotas o las acciones afirmativas, en este caso la paridad de género, siempre que se busque implementar una medida, esta debe de ser, en la medida de lo posible, evaluada previamente o justificada. Entonces, lo que se dijo, el razonamiento en esencia, fue que no había, digamos, una prueba o certeza de que la medida impuesta previamente por el legislador local no era suficiente para garantizar la paridad de género. No había prueba, en contrario, de que la acción afirmativa ya puesta por el legislador era insuficiente, por un lado. Y por otro lado, antes de implementar una acción afirmativa debe haber cierta, pues sí, razonabilidad de que la medida va a ser idónea y que no va a poner en juego otros principios constitucionales. Entonces, en este caso, por eso se revocó, porque ya había una acción afirmativa y no había prueba de que esa acción afirmativa no fuera suficiente y que los partidos políticos estuvieran haciendo esta cuestión. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si bien, como regla general,
acá abajo ya nos explicaron muy bien. Ya se resolvió en diferentes casos. La paridad de género se debe ponderar, se debe situar encima de la reelección en los casos que se han presentado, porque la reelección no es un derecho humano y la paridad es un principio constitucional y una obligación constitucional y convencional. Pero lo que quiero ir con todo esto es que en un régimen constitucional no es posible situar un principio por encima de otro. Eso es, digamos, un razonamiento importante que también me gustaría resaltar en esta tarde. No podemos hablar que a priori la paridad es más importante que el derecho a ser votado y ser votada. No, pero por eso cada caso debe analizarse de forma concreta y se debe llevar a cabo, pues sí, ejercicios de ponderación. Sí. Los partidos propongan candidatos mitad y mitad. Yo, en el tema de las acciones afirmativas, a mí la verdad hay un caso que me llama mucho la atención, que es el caso que pasó en Coahuila, en la representación proporcional. Ese es el tema para mí realmente interesante, porque ahí sí creo que los principios se hicieron bolas y por hacer esto de las acciones afirmativas, el tribunal, la sala, fueron más allá de lo que dice la Constitución y de lo que yo creo que debe de prevalecer. Porque en el caso de la paridad de género en la postulación de candidatos, sí me parece correcto que sean 50 y 50. Y más allá de que me parezca correcto, es lo que dice la Constitución. Independientemente si creo firmemente en eso o no, porque también está el tema de la hiperperspectiva de género, que también se ha hablado mucho. Creo que también debe ser un tema para tomarse en cuenta. Pero en el caso de Coahuila, los partidos propusieron 50 y 50, y a la hora de que se reparten las diputaciones plurinominales, pues los partidos pusieron en la mayoría de los casos hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, que se debió haber respetado, porque eso creo que sí tiene que ver con la autodeterminación de los partidos políticos, con su régimen interior, y la sala lo que hizo fue decir, no, como no quedó en 50 y 50 la integración del Congreso, entonces vamos a mover de la lista donde había hombre primero, mejor vamos a poner mujer. Hubo partidos que se quedaron sin el primer legislador, que ya habían decidido que iba a ser un hombre. Creo que ahí se violentaron derechos políticos, pero a final de cuentas, pues como lo decidió la Sala Superior, pues ya no había más que hacer, cosa que a mí se me hace que excedió el tema de la acción afirmativa y de las facultades propias del tribunal. Es decir, la paridad de género creo que es correcta, pero en ese caso en específico, yo la verdad no comparto el criterio de la Sala Superior, porque creo que fue más allá de la que la Constitución establece. Independientemente que como digo, creo, porque está en la Constitución, más allá de que sea un tema así del que yo esté completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, y es muy buena acotación y muy válida la opinión, claro. Y obviamente todos los casos y los criterios, como les decía, no son verdades absolutas, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, para debatir el caso y... ¿Cómo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y qué te contestó? Pero es un gran tema y es un debate, y estamos en ese debate, ¿no? ¿Qué opinan allá atrás? La paridad debe ser 50-50, y que es la pregunta que me hizo allá. ¿Cómo te llamas? ¿El de la chamarra gris? ¿El de amarillo que me hizo la pregunta? Sí. ¿Cómo? Gustavo. Creo que va en ese tema, en ese sentido, ¿no? Cuando hay una cantidad mayor de mujeres que hombres en un órgano de representación, ¿se rompe el principio de paridad? Ya la Sala Superior dijo que no, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Es un debate importante. No. Pero a ver, recuerden que
No, a ver, o sea, como les decía, y para eso se crearon los jueces y los tribunales, porque no podemos establecer qué es la verdad absoluta de las cosas, y debe haber alguien que tenga la última palabra, porque si no nos estaríamos peleando eternamente, ¿verdad? Los órganos colegiados sirven para poner fin a la incertidumbre filosófica, jurídica, lo que ustedes quieran, y poder darle estabilidad a nuestra vida social. Entonces, pero es válido, obviamente, estar en contra de los criterios y cuestionarlos, porque precisamente así se va haciendo la línea jurisprudencial y puede ser el caso que se cambie el criterio y el debate, ¿no? Si tenemos argumentos sólidos. Existe un principio de progresividad, pero no sabemos qué pase en unos 10 años, qué pasará con nuestros criterios interpretativos. Exacto, porque ahí está. Aquí dijeron algo clave. Aquí dijeron algo muy importante. Recuerden que las acciones afirmativas son temporales y se supone que estas medidas tienen que ser así. A veces no nos gustan, a veces sí nos gustan, a veces no nos conviene, a veces sí, porque se parte de un supuesto de las ciencias sociales de que históricamente las mujeres han estado discriminadas o en una posición de inferioridad frente a los hombres. Entonces, esa es la idea que se acepta dentro de esta postura feminista para implementar las acciones afirmativas. Sí, pero la Corte sustenta... Sí, eso es, o sea, esta visión, ¿no? Lo dicen los jueces, pero está basada en un desarrollo teórico de las ciencias sociales, en donde se acepta el hecho, es la postura un poco de un feminismo específico que sostiene que las mujeres históricamente hemos estado en situación de prioridad o discriminación y no hemos gozado de nuestros derechos de forma plena. Entonces, si bien llevamos muchos años en donde se ha reconocido de manera formal en la ley la igualdad frente al hombre, en los hechos hay mucha evidencia de que no ha existido igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente, es un fenómeno ahorita, estamos en la cuarta ola, le han llamado la cuarta ola, porque es una cuestión que va más allá de México, de América Latina. Entonces, esa es, digamos, lo que se ha dicho. Las acciones afirmativas no es que estén violentando el principio de igualdad, porque se parte de también una aceptación epistemológica de que hay una igualdad formal y una igualdad material. Si bien ya logramos la igualdad material, no hemos logrado si bien logramos la igualdad formal, no hemos logrado la igualdad material, y entonces las acciones afirmativas buscan nivelar esa desigualdad material. Sí. Una pregunta, maestra. Sí. Para usted, los casos difíciles que se plantearon ahorita, ¿debe haber una respuesta correcta? No. Una respuesta que diga, esta es la respuesta en sí que debe de prevalecer. No. Yo les vengo a platicar cuál es el consenso, la decisión, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que dicen algunas teorías, pero yo soy partidaria de la libertad de pensamiento. Exacto. Yo soy súper partidaria de la libertad de pensamiento y no hay manera de llegar a un libre pensamiento si no hay choque, contraste de ideas. Entonces no hay un pensamiento correcto y quien se asuma aquí como portador de la verdad y el pensamiento correcto, pues yo creo que no tiene derecho a querer enseñar algo, a comunicar algo, a discutir. No hay diálogo con alguien que piensa que ya tiene la verdad absoluta y que no puede cambiar de postura. Eso es mi respuesta. Ok, no sé si alguien tiene un comentario más sobre este tema. Okay. Realmente yo creo que en el caso de la reelección,
es un principio, pero ese principio está cristalizado en una norma. Es parte de la ingeniería constitucional de nuestro país que haya la posibilidad de la reelección. Y por el otro lado está el principio de paridad. El principio de paridad, pues, es realmente una acción activa, una acción compensatoria, que lo que busca es que, pues, elevemos lo que usted acaba de mencionar, la calidad de la mujer. Pero se supone que eso es temporal, por eso lo refería hace un momento. Al final de cuentas, esa temporalidad, pues, incluso tendrá que llegar a su final, y entonces revertirá el principio de igualdad, la igualdad entre el hombre y la mujer. Y eso, pues, en el caso de la reelección, pues no tiene trascendencia. Al final de cuentas, esto es temporal y lo otro es parte de la ingeniería constitucional de la nación. Aquí queremos que prevalezca un principio que posibilite que si una persona es un buen gobernante, se mantenga hasta 12 años en los diferentes niveles en donde está la reelección. O simple y sencillamente, si es malo, no volverlo a reelegir. Entonces, la cuestión, yo creo que es desde la normatividad concreta, ese principio es clara y no pone excepciones. En cambio, el otro no es definitivo, sino es temporal. Muy buen apunte. Y justo esa fórmula se utilizó para resolver este caso que les platico de Chihuahua, porque se dijo, a ver, ya existe una acción afirmativa que posibilitaba, por un lado, que el partido político pudiera decidir en qué distritos postulaba hombres y mujeres sin una regla de alternancia. O sea, esta primera acción afirmativa de Chihuahua ya posibilitaba la reelección. Y en un segundo lugar, ya también permitía la reelección y seguir con este propósito que nos decía de este lado, que es, al final de cuentas, evaluar la agenda legislativa. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de la reelección? ¿Qué tenemos? Pues vean, en 2018 se reeligieron 20% de los alcaldes de todo el país, en total 270. ¿Qué significa esto? 1 de cada 5 alcaldes que estaban en el puesto se reeligieron. No es una mala cifra para ser la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio en el país. Sin embargo, vamos a ver qué resultados tenemos ahora en el ámbito federal. No la traigo aquí, pero se las comparto. ¿Quién se la puedo compartir de estadística? Se la mando a su correo electrónico. A todos los que quieran, al final escriben, les voy a dejar mi correo electrónico, porque sí está una estadística y viene una tabla bastante larga, pero no la quise traer aquí porque ni le van a alcanzar a ver allá atrás, pero sí viene esto. Y no me la aprendí, pero... Sí, y si está ese dato. Y sí, y viene el dato muy desagregado, porque incluso puedes ver en qué partido político que no postuló a alguien ganó. Vemos que hay una tendencia a la baja. Hubo más, los partidos políticos tuvieron más victorias en la reelección, digamos, es un porcentaje más alto que por quienes entraron en una nueva silla. Y es un dato muy, muy revelador. O sea que, pero vean esto, hay una brecha de género. Ayer estaba viendo Twitter y me encontré con un tuit de Javier Aparicio, no sé si lo conocen, que es muy bueno y le encantan las estadísticas y las tablitas. Y vean, no hay hasta ahorita una brecha de género, no hay, digamos, una discriminación por cuestión de género, al menos de forma estadística, entre mujeres y hombres que finalmente fueron reelectos en el proceso electoral 2017-2018. Bueno, pero les paso después esta
Bueno, con esto terminaríamos esta primera parte de reflexiones acerca de la reelección. ¿Les parece bien que hagamos un receso? Porque ahorita ya viene algo un poquito más denso, que es la representación proporcional, donde vamos a hablar de fórmulas, de sistemas de representación. Entonces creo que vale la pena despejarnos. Nos vemos en unos... ¿Cuánto tiempo toma normalmente? ¿10? ¿15? 10.